Amigos de Pulso Político, bienvenidos a nuestra fanpage. Ya ustedes saben que pueden opinar, pero dándoles la bienvenida a todos ustedes. Nos encontramos en estos momentos con nuestros importantes invitados para conocer un poco del pulso precisamente político de nuestro país. El señor Alfonso Viñes, y en esta oportunidad una dama, como es debido. La dejamos en la presentación. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto. Mi nombre es Leslie Álvarez. Yo soy vidente y astróloga. El señor Marcos Hinojosa, como siempre, dando ese punto que a veces la prensa no da a conocer. Y por supuesto queremos rápidamente dar cuenta de lo que ha sucedido. Se ha admitido el debate a la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo para el próximo 7, pero hay entre hoy y ese día 7, hoy va a haber mucho que hablar y mucho que comentar, porque incluso se ha dicho de que algunos congresistas ya estarían conversando con el Ejecutivo para perder votos a favor de la vacancia. Sobre esto, ¿qué podemos expresar? ¿Qué podemos opinar? ¿Qué hay detrás de todo esto, señor Marcos Hinojosa? Es correcto lo que mencionas. Esta es una contienda política entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese espacio que existe hasta la presentación del presidente, se van a mover las fichas. Ya lo está haciendo la Premier. ¿Se acuerdan ustedes cuando asumió toda como ella dice, achorada, malosa? Y ahora ha cambiado. Ya está pidiendo diálogo, que las bancadas, quiere conversar con cada una de ellas. Miren cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque efectivamente no se están dando cuenta que el presidente Pedro Castillo se encuentra acorralado. Las carpetas son más, los indicios de corrupción se agudizan, el Ministerio Público, con una dama que las tiene bien puestas, Patricia Benavides, está ahí expectante. Entonces eso ha motivado que estén cambiando. Pero sin embargo, en la última votación, 4 de lápiz han votado a favor de la admisión de la vacancia. Entonces, eso también tenemos una lectura que cualquier cosa puede pasar. Pero, señora Hinojosa, los medios de comunicación han señalado eso, ¿no? De que primero estuvo confrontacional y ahora está, como dicen, suavecita. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa precisamente que haya ese cambio de actitud hacia la oposición? ¿Se han dado cuenta que pueden llegar los votos? Por supuesto que sí. Además, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al Congreso. La demanda falta la de fondo, porque el Tribunal Constitucional ha dicho bien claro que el fondo va a ser después, pero ha hablado, ha escrito claramente que esto es una función netamente del Congreso. Referéndum, el Tribunal Constitucional le ha hablado a favor del Congreso. Entonces todo ello constituye un mensaje para Betsy, un mensaje para Pedro Castillo y para el Caníbal Torres, que no las tienen todas y que tienen que cambiar. Por eso es, pero el objetivo general es perpetuarse en el poder. Parece que el Ejecutivo ha visto que los votos para la vacancia pueden llegar, y es por eso que ha cambiado de actitud Betsy Chávez y todo el equipo que tiene, ¿no? Porque el único que ha salido confrontacional, uno de los ministros, diciendo de que habrá una revolución si es que vacan a Pedro Castillo. Se han dado cuenta que puede ser, o sea, ya no es, digamos, un sueño, puede ser. Y en el tema económico, amigos, estamos muy preocupados porque quiero señalarles algo. Ustedes han visto hace cuántos años atrás colas en los grifos, ¿no? Más que todo del transporte taxis y privado. Las cústeres no, porque utilizan otro tipo de carburante. ¿Cuándo han visto esto? Yo sí lo he visto, en Alan García 1, por ejemplo. Sí, en ese gobierno he visto que pasaba eso en los grifos, y esa es una seña de retraso en cualquier país. ¿Por qué? Porque tenemos información que la empresa Petroperú, prácticamente Pedro Castillo y sus aliados la están quebrando, como el Ministerio de Agricultura. Y eso afecta seriamente la economía, señor Viñes. ¿Qué nos puede comentar? Efectivamente, Petroperú es una empresa estatal
una empresa que fue creada por las ideas comunistas, por las ideas de izquierda de Velasco, que es una empresa donde hay despilfarro, donde hay ineficiencia, donde hay corrupción, pero corrupción en miles de millones que nos cuestan a todos los peruanos. Petroperú hoy día está técnicamente en quiebra. Así es, así es. Por lo tanto, el gobierno ha tenido que darle un salvavidas entregando de nuestros escasos recursos de 2.250 millones de dólares para que no se produzca un desabastecimiento de combustible. Pero este panorama, esta situación sigue perjudicando más aún a la economía. La pérdida de tiempo en hacer colas, la pérdida de tiempo en ir a buscar combustible. Como dicen, eso nos recuerda al gobierno de izquierda de Alan García. En el primer gobierno de Alan García, la escasez de combustibles era dramática. Hemos hecho cola de combustible en ese gobierno de Pero eso es una señal de retraso. De atraso, de ineficiencia, de malversación, de corrupción, que empobrece a los peruanos. Porque esos 2.250 millones que se le han entregado de salvavidas han salido de nuestros impuestos. ¿Cuántos hospitales se podrían haber hecho con 2.250 millones? ¿Cuántos colegios? Ahora lo mismo nos dicen que está pasando el señor economista en el Ministerio de Agricultura. Lo están quebrando, ¿no? No solo por los amigotes que ha contratado Castillo y sus aliados, sino por la estructura. Eso también va a afectar. Por supuesto. Como siempre lo hemos señalado en nuestro programa, el primer error, el primer acto negativo de este gobierno es colocar en los puestos de mayor importancia del país, hablemos de ministerios, presidencia de empresas públicas, a gente ineficiente, gente incapaz, gente corrupta, gente que no cumple el perfil. Para ser ministros hay que tener un perfil, para ser presidente de Petroperú hay que tener un perfil. Pues ¿qué hacen los gobiernos de izquierda, como el de Castillo? Nombran a las personas sin conocimiento, pero que son los que los han acompañado en la campaña. No hay perfil profesional. No hay meritocracia. Entonces, una persona que sin los méritos ocupa un lugar de gran importancia, pues destruye esa empresa, el perfil, como han destruido a Petroperú. Petroperú, el prófugo Chávez, pero ya no es prófugo, se entregó. Ahora el procesado Chávez, expresidente de Petroperú, una persona que no tenía ningún mérito para ocupar ese puesto, el único mérito, según las investigaciones, es que pagó y era amigo de gente de la izquierda que rodea a Castillo. Con esos méritos, pues ha llevado a la debacle a Petroperú. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Agricultura. Ahí a una persona acusada de asesinato ha sido ministro de Agricultura. O sea, en vez de que los puestos los ocupen personas con currículum, en este gobierno los puestos los ocupan personas con prontuario policial. Esa es la razón que está llevando al desastre a la agricultura. Y lo más grave es que las consecuencias las vamos a vivir en los próximos meses, cuando las cosechas no sean buenas, cuando los precios o no se den, ¿no? O no se den, o los precios. Hay tantos factores y variables con respecto. Y ahora dirán, no es una persecución a Pedro Castillo, muchos dirán lo están atacando, pero Alberto Fujimori es un ingeniero, ¿no? Agrónomo, Alan García un abogado que nunca ejerció, Ollanta Humala, un personaje del ejército, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, un empresario, pero todos supieron rodearse de gente que realmente conocía la administración pública, y este es el peor error de Castillo. No es nada en contra de Pedro Castillo, sino en la investidura del presidente. Vamos a comenzar también con la señorita Ábalos con respecto, porque nosotros queremos conocer el perfil de la mujer, con todo respeto, y siempre va a ser así, a la mujer, ¿no? En mi particular punto de vista, la Premier, con todo el nombre Premier, Betsy Chávez Chino, realmente insultar
a la magistratura del Poder Judicial, insultar a personajes que son altas autoridades, yo lo veo, y es mi opinión personal, no de la mesa de debate, yo lo veo como algo fuera de foco para una mujer que ocupa ahora el premierato. Bueno, el respeto es a la persona en general. Claro. No solo porque seas mujer, tienes que tener preferencias y tú aprovecharte que eres mujer para denigrar, insultar y tratar a las personas como se te da la gana. Eso no está bien. Así que eso ya viene de casa. Principios, valores, educación ya viene de casa. Y esta persona, particularmente a mí, no me puede representar esa clase de mujer en ningún aspecto de la palabra. Y qué lástima que esté pues en el cargo en el que está. No da ejemplo absolutamente de nada. Ni como mujer, ni como persona, ni como ser humano, ni como madre. O sea, ¿quién la ¿Qué ve pensará como un ejemplo? escolar al escucharla sí. y decir, bueno, la primera ministra insultando al Poder Judicial, que también es gobernado por una dama? ¿Qué pensarán? A los medios de comunicación. Llamarlos sicarios. Una vergüenza total. Y si eso vamos a tener como imagen a seguir, ¿qué va a ser de nuestro futuro de por sí? Nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes. Así es. Realmente Es una vergüenza. totalmente fuera de foco lo que hizo Betsy Chávez. Quizás ella no pensaba en ese momento que iba a ser premier, ¿no? Pero era una congresista, y una congresista también tiene investidura y tiene respeto. Y así como se merecen respeto ellos, también se merecen respeto la señorita Patricia Benavides, la señora presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, y todos los periodistas, ¿no? ¿Qué opinas, Leslie? Por supuesto que sí, todos merecen respeto, absolutamente todos. Pero esta persona, esta mujer, no va a cambiar de parecer. Ojo, cambia de estrategia, pero su esencia va a ser la misma. Su esencia tan negativa, tan venenosa, tan hiriente. Es una persona, discúlpeme, yo como vidente y astróloga digo lo que veo, nada más. Claro. Es una persona, la verdad, que no es un buen ser humano, y lo único que está haciendo ahora es utilizar una estrategia. Quiere tratar de cambiar el panorama, y su esencia va a seguir siendo la misma, al igual que su mala intención, porque Exacto. ella no está ahí por las puras. Ojo con eso. Así es. Asimismo, ha invitado a las bancadas, y ya le han dicho muchas, Renovación le ha dicho que no va a asistir. Alianza para Progreso le ha dicho que tampoco. Avanza País también. ¿Por qué? Porque la tenemos clara. Esta señora premier es una estrategia oculta algo. ¿Y cuál es ese algo? Proteger a Pedro Castillo y que cerrar el Congreso, perpetuarse en el poder. Señor Marcos Hinojosa, entre hoy y el día del debate, realmente van a pasar muchas negociaciones, como estamos acostumbrados, ¿no? No quiero que me vaques, te ofrezco la jefatura de varios ministerios para tu familia. Negociaciones. ¿Qué se puede esperar de la oposición? Porque ya sabemos lo que va a hacer Pedro Castillo, va a negociar con algunos congresistas. Pero la oposición, ¿qué esperamos de ellos, señor Hinojosa? Mira, muchos congresistas que defienden efectivamente la democracia y al Perú han salido a mencionar cosas importantes. ¿Cómo se le ocurre a un presidente de un país ante un periodista extranjero del Rincón decirle que no estoy preparado? Nadie me ha hecho inducción. Mire, desde ahí nosotros elegimos a un presidente que no está preparado. Por supuesto que cometimos un error. Algunos dirán que no, pero un presidente tiene que administrar. Administrar es gerenciar turismo, gerenciar agricultura, minería, etcétera, etcétera. En minería 29 días están las bambas parados. En turismo ya están casi 30 días que no hay turistas. Sin embargo, yo les hago recordar algo. En su gobierno, en más de un poco de años, 5 gabinetes, 80 ministros. Nosotros tenemos la culpa. No puede decir que por el color de mi piel, por haber sido agricultor. Mentira.
profesor solo 4 meses, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos los elementos de corrupción que ha presentado Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Entonces, mire, hay que pensarlo con bastante sostenimiento si queremos seguir. 52% de la inversión pública se ha ingresado a infraestructura. Nada más 52, 48% no se ha invertido. Si no hay inversión pública, tampoco hay inversión privada. Ese es claro, Alfonso, economista, lo ha dicho. No hay estabilidad política, no hay estabilidad jurídica, menos económica. ¿Quién va a venir a invertir? Ahora, señor Hinojosa, fríamente la respuesta queremos para nuestro público del Pulso Político. ¿Se llegará a alcanzar los votos necesarios para la vacancia ese día del debate? Mira, 98 fue la admisión anterior, 98, entonces tenemos que pensar. En la última votación han sido 70, ¿no? 70 votos, faltan 17. Es posible, todo es posible, por ello es que si la fiscal, acordémonos de Vizcarra en la primera vacancia pasó como si nada, pero en la segunda su secretaria y la dama que tenía ahí sobre el caso Swing salieron a hablar y 105 y lo vacaron. En este caso la fiscal de la Nación, que tiene elementos de convicción que están en reserva, pero si sacara de alguna forma dos ahí, estoy seguro que los mismos congresistas de Perú Libre cambiarían su votación, porque la vacancia es la mejor solución para que nuestro Perú salga adelante. Ahora, en el tema económico volvemos, amigos, porque es preocupante. Señor Viñez, se ha reducido el sueldo promedio. Una persona que ganaba 2.000 soles ahora ya ve difícil la situación. Los que ganan 4.000 ya no van a tener vacaciones, al parecer. Y los que hablamos de 1.000, que es la gran mayoría, ya imagínense, las cosas no alcanzan, ¿no? Antes comprabas un sol de pan, ahora compras 2 soles o 3, ¿no? ¿Qué va a suceder en las siguientes semanas, señor Viñez? Porque esto parece que va a seguir, ¿no? Ya lo han dicho los especialistas, se ha reducido y se ha licuado el sueldo promedio de los peruanos. Y nadie dice nada al respecto. ¿Qué nos espera, señor Viñez? Bueno, la situación hay que entenderla tal como es. Todos los peruanos tienen que darse cuenta que su ingreso real se ha reducido, porque los precios se han incrementado todos los meses a niveles no vistos hace 20 años. Es decir, el incremento persistente del nivel de precios, eso es lo que se conoce como la inflación. Este señor Castillo ha empezado a desatar un proceso inflacionario. Y en los procesos inflacionarios, quienes son más afectados son los más pobres. Los que menos tienen, ¿no? Los que menos tienen. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Todo va a depender del Congreso. El Congreso, que garantiza la independencia de poderes, tiene que hacer un mea culpa, tiene que reflexionar que al señor Castillo hay que sacarlo de la presidencia ya. Y no lo tienen que sacar por el color de su piel ni por su origen. Lo tienen que sacar por su mal comportamiento, por sus actos. El señor, sus actos son llenos de corrupción. Una persona corrupta no puede gobernar el país. Y el otro tema más grave de él, su ineptitud personal y su ineptitud para nombrar a las personas que tienen que manejar el país, es decir, a los ministros, directores. O sea, estos dos temas están destruyendo el país. En la medida que el señor Castillo siga en el poder, porque no lo vaque el Congreso, que es el único que lo puede sacar, los peruanos seremos más pobres, la economía va a seguir destruyéndose semana a semana. Señor Viñez, algo curioso que me hizo la pregunta una persona que estaba comprando periódicos en la Plaza de Armas, me dijo, ¿por qué ha subido todo? O sea, prácticamente no hay un artículo que no haya subido. Usted va a comprar una tela para hacer una falda para su hija al segundo piso de San Camilo,
le costaba 8 soles 2 metros, a 4 soles, y ahora tiene que pagar el doble. O sea, no hay elemento en el Perú que no haya subido, ha subido prácticamente todo. Usted va al salón de belleza, le cobraban por un corte de dama, de repente 20 soles, ahora le cobran 35. ¿Esto es por la suba total de la gasolina o hay otros factores? No, hay factores internos y externos, pero el primer factor interno fue Castillo, porque Castillo, cuando gana las elecciones, en vez de señalar que él va a respetar la Constitución, que va a fomentar la inversión privada, ¿qué hace? Con sus actos habla de estatización, ¿se acuerda? De la y eso hizo reaccionar los mercados internacionales. Eso creó una situación de riesgo y que lo que ocasionó en primer lugar fue que el dólar se dispare, y en vez de aclarar, y el dólar es un componente importante de los costos de los principales productos. Claro, productos que ingresan. Pues. Por ejemplo, los pollos, el alimento de los pollos es importado. Ingresa. Por lo tanto, al subir el dólar, ocasionó que suba el costo. Y generalmente, como estamos en un mundo interconectado, gran parte de los suministros, de los insumos que usamos en la producción de nuestros bienes y servicios son importados. Entonces, ahí Castillo, en vez de calmar a los mercados, de demostrar confianza a los inversionistas, hizo todo lo contrario. Asamblea Constituyente, estatizaciones. El solo hecho de asumir como presidente Castillo ya hizo reaccionar a los mercados. ¿no? Adversamente. Adversamente, claro. Y lo más grave, afectó las expectativas económicas. Sí. Ustedes saben, las expectativas es la toma de decisiones hoy en base a lo que uno prevé que va a ocurrir en el futuro. Y los inversionistas, al ver esa situación, pues suspendieron sus inversiones. Claro. Entonces, la sola presencia de este señor Castillo es ahuyenta toda la inversión. Ahora, y se corrompió. Y lo que se pensaba que iba a suceder se comprobó en la realidad. Un gobierno corrupto e inepto. Ahora, justo lo que usted menciona, ¿no? Lo que nos espera, ¿no? Y quería en estos momentos conversar con la señorita Leslie para justamente, amigos, ella tiene esa capacidad especial, ¿no? Que solo lo tienen algunas personas, de ver más allá de lo que sucede, de lo evidente, de lo que sucede, porque mañana, sábado, domingo, van a suceder muchas cosas. Al día del debate para ver si lo vacan al señor Castillo, quedan muy pocos días. ¿Se ha visto algo especial, algo que no podamos conocer, señorita Leslie? Cuando hubo este enfrentamiento político, porque la verdad fue un enfrentamiento entre Pedro Castillo y Keiko, ¿no? Parece que no salió bien la jugada. La campaña. Exactamente. Entonces, yo dije todas mis predicciones. Se me fueron encima muchas personas creyendo que yo avalaba a Keiko. Y la verdad que a mí ningún partido es de mi agrado. Y también respeto la política, de lejitos mejor. ¿Y en qué sentido te dijeron eso? Me dije, ¿por qué? Porque yo dije, efectivamente, va a salir Pedro Castillo, no va a ganar Keiko Fujimori. Por eso que los que dijeron ser videntes en ese momento apoyaron a Keiko y se quemaron. Entonces yo dije, no, ¿por qué tengo que decir algo que no es? No va a ganar Keiko. Va a ganar la otra persona, en este caso Pedro Castillo, y va a suceder esto. No, que sí, que tú avalas, que tú proteges, que seguro te han pagado, y a mí nadie me paga por hablar. Yo simplemente digo lo que yo veo, puedo ver, tengo ese don, así claro. Así. Entonces, lo que yo veo y lo sigo corroborando. Nuestro Perú se va a ir directamente al tacho. ¿Que hay esperanza? Obviamente, siempre hay esperanza en la oscuridad. Pero eso ya depende también de nosotros. Ustedes dijeron hace un momento eso del color de la piel. Bueno, Pedro Castillo es blanco. La gente en Cajamarca es bastante blancona, ¿no? Ahora, las personas más exitosas salieron desde abajo. Así que no hay excusa para decir él me representa porque es de mi color, porque tiene que ver con el campo, porque es un profesor, porque y no utilizar profesores. esas etiquetas, ¿no? Para excusarse. Lo que pasa claro, es que en el Perú hay bastante resentimiento. Hay mucho resentimiento, sí. y así
los han ido también inculcando a nuestros niños, creciendo en tal ignorancia, con tal resentimiento, de que porque tú sí tienes, yo no, tú eres el malo. O sea, flojos, que no les gusta trabajar, que no les gusta hacer nada, quieren todo lo fácil, ¿no? No es así. Entonces, lo que se viene al Perú es algo sumamente terrible. Esto del aspecto económico, obviamente el profesional es acá nuestro compañero, pero yo les dije, todo el Perú se va a ir literalmente abajo. Ahora, no solamente es Pedro Castillo, porque Vizcarra tiene muchísima culpa, que también había hablado de él y todo el mundo se me fue encima porque era el buenito, el pobrecito, el lindo, cuando fue semejante rata. Lagarto. Una rata muy astuta y avalada, por eso es que hasta ahora no va a ir a la cárcel. Leslie, ¿va a ir a la cárcel Vizcarra? Les dije claramente no. Él no va a ir a la cárcel porque tiene un aval mucho. Él va a la cárcel, muchos también se van con él. Entonces nuestro Perú, literalmente, mis predicciones, se ve literalmente hacia abajo. Nuestra economía ya fue, cada vez vamos a estar peor. Entonces, con respecto a la vacancia, es muy posible que sí lo hagan, pero hay que tener en cuenta algo: todo es una estrategia. Sobre todo en política. Él tiene que salir, tú tienes que entrar, y así sucesivamente, con la intención de perpetuarse en el poder. No es una izquierda normal, es una izquierda radical y roja la que nos está representando. Entonces, por lógica, no hay futuro en nuestro querido Perú. Entonces hay que reaccionar, tomar conciencia, no resentimientos absurdos que no tienen base, sino tomar conciencia. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con los niños, con nuestros hijos, con los ancianos? Tanta riqueza que tiene el Perú, totalmente desperdiciada. Así es, amigos. Discúlpeme, solamente para agregar lo que ella dice, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y toda esa gente roja obedecen a un designio continental, el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo le está diciendo, y ahora que Lula asuma el poder en Brasil, va a haber un peligro tremendo. Por eso, ¿qué cosa dice ese foro? Entre otras cosas, como dijo Vladimir Cerrón, puede tener el gobierno, pero no tiene el poder. ¿Quién le da el poder? Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por ello es que todo es estratégico. Los rojos, los izquierdistas, no dan puntadas sin hilo. Y el que se ve tremendamente comprometido son los más pobres. Es la ama de casa que va al mercado, es el hijo que va al colegio, es el señor, la señora que tiene que asistir a un centro de salud porque no encuentra las medicinas. Y estos tipos conocen ese detalle. Esperamos que Leslie, como ve más allá de lo evidente, que suceda lo que todos queremos y que entre otro gobierno. Si es necesario que se vayan los congresistas, que se vayan también los congresistas, pero necesitamos, nuestro país es rico, tiene de todo, por ello tiene Antártida, ¿no? Tiene Amazonas, Atlántico, tiene Océano Pacífico, costa, sierra. De los 120 pisos de vida del mundo, el Perú tiene 110 pisos de vida. Dale todo. Vamos a retomar el punto, amigos, en Pulso Político. Así es, amigos, como había mencionado el señor Hinojosa, el Perú es un país muy rico, realmente, sino que ha sido saqueado. La promesa de un profesor rural resultó en la fachada o la cabeza de una organización que sistemáticamente ha venido saqueando las instituciones más importantes de nuestro país, como Petroperú y los ministerios, ¿no? No es posible de que, o sea, yo salgo elegido alcalde de Arequipa y mi sobrino, mi cuñada, mi amante y el chico y la señora que limpia la casa, los pongo a trabajar en la municipalidad. Eso, aparte de ser ilegal, anormal, no se condice con la conducta de un ser humano, ¿no? No puede ser así, pero ahí está lo que se llama, o lo que dice la Fiscalía, una organización criminal. Señor Hinojosa, ¿qué se puede esperar de los partidos políticos que no han tenido prácticamente protagonismo en estos días tan negros que nos toca vivir, ¿no? Destruida la economía, destruido el Estado, nada, ¿no? O sea, partidos, Acción Popular, el APRA que ya está, digamos, desapareciendo,
el otro partido morado, que prácticamente solitos están desapareciendo. ¿Por qué sucede esto, señor Hinojosa? Mire, es producto de lo que acontece en forma diaria, en forma anual, a veces, como lo escuchamos, 200 años, y no es tan cierto, 200 años. Con Maricar Castilla el Perú fue el primer país de América del Sur. Acordémonos, cuando México vino el hermano de Napoleón Bonaparte, José, quería nuevamente convertir a México en una monarquía. ¿Qué fuerza llevó Maricar Castilla? 3.000 soldados para impedir eso. Entonces no es tan cierto, pero él usa esa y otras cosas más, que los pobres, lo último que ha hecho Aníbal Torres, poner a los niños, comparar los niños de San Isidro con los niños de acá, etcétera, y eso no es cierto. Los niños son sanos, el niño juega con el blanco, el negro, el cholo, etcétera, etcétera. Yo soy de Cotahuasi, de Tomepampa, y nunca mi familia con la familia de al frente tuvimos resentimientos. Lo que espero es que efectivamente esos partidos reflexionen lo que le conviene a nuestro Perú. Tenemos que tener la esperanza. No lo que le conviene a ellos. Y que no lo que le conviene a estos rojos. Mire usted a Maduro, mire usted a Noriega, mire usted a Cuba, a cómo están. ¿Por qué vienen tantos venezolanos? ¿Porque le da la gana? No, porque no tienen que comer. Esperanza, Dios, patria y familia tiene que prevalecer en un Perú diferente a todos los países del mundo. Ahora, si bien es cierto de que la coyuntura está muy difícil en estos momentos, pero yo tengo larga data en prensa y también tengo ya mi kilometraje, ¿no? Y he visto que cuando Alan García I descalabró el país, que decían un gobierno de izquierda radical, colas en los grifos, escasez de los principales alimentos, suba de precios, lo que provocó la inflación nunca antes vista en el Perú, provocada por Alan García, por el gobierno de Alan García, y también algo que hay que ubicar bien, ¿no? El foco para reconocer lo que sucedió en ese entonces, en los años 80, y Alan García, estatización, ¿no? Recuperar empresas estatales, algo que nadie quería y descalabró el país. ¿Y es lo mismo que está sucediendo, señor Viñez, ahora? Definitivamente. Alan García en su primer gobierno, en primer lugar, tuvo un manejo inadecuado con personas que no estaban preparadas. Sobre todo en economía, ¿no? En economía, el famoso Gustavo Saberbein, alias Ojos Lindos. Así es, sí recuerdo. Un desastre. Entonces, y se está repitiendo la historia por personas incapaces. En segundo lugar, y tratar de implementar políticas comunistas. La política de izquierda no funciona. Las leyes, la economía tiene leyes que hay que respetarlas y seguirlas para tener crecimiento económico. Y una de las leyes es fomentar la inversión y la iniciativa privada, la libre competencia, es decir, la economía de mercado, donde ofertantes y demandantes eligen los mejores bienes y servicios. ¿Y por qué mucha gente a veces se escucha en la radio? No mucha, digo solo por expresar las comunicaciones a los radioemisoras. Dicen, quieren entregar las empresas a los ricos. ¿Por qué les han colocado ese chip? ¿Usted nos puede explicar? Sí, bueno, realmente ese es un argumento sin fundamento de la izquierda. Porque cuando viene un inversionista, viene a... En primer lugar, no es la monjita de Calcuta, no es la santa de Calcuta. Un inversionista viene a un país a invertir su dinero para ganar. Para ganar dinero, lógico. Pero en ese proceso, en ese interín, se produce generación de empleo, claro. Generación de recursos al Estado mediante el pago de impuestos. Impuestos a las municipalidades. Y luego el canon para las regiones. Es decir, se produce una rueda exitosa, un círculo virtuoso. Muy bien explicado. Eso es lo que quisiera que escuchen las personas que llaman a la transmisión. Quieren, como hizo Fujimori, quieren rematar las empresas. No. Fujimori remató, pero lo que usted me aclara está muy bien. O sea,
Tiene un interín, ¿qué más se beneficia? Ya, yo quisiera aclarar sobre los que dicen que Fujimori remató las empresas. Remató las empresas porque la izquierda las destruyó, Quebradas. las entregó quebradas, saqueadas, porque la izquierda lo único que sabe es saquear las empresas. La reforma agraria, ¿qué hicieron? Destruyeron la economía agraria. El Perú era primer productor de azúcar, o uno de los primeros. Con Cuba. Ahora no producimos, ahora estamos importando azúcar. ¿Por qué? Porque cuando nacionalizan, cuando aplican la reforma agraria y expropian las haciendas azucareras, ¿a quiénes nombran? A gente comunista, gente ideologizada, que no sabe de administración, no sabe lo que es trabajar, solo lo único que sabe es criticar y llenar de envidia y de odio a las personas. Esas personas saquearon todos los complejos azucareros privados. Realmente es peligroso, ¿no? Luego, las haciendas del sur, de la sierra, fueron ocupadas por gente de izquierda llena de odio, que lo que hizo fue comerse los carneros, comerse todo el capital. Y luego que no saben, ¿no? Exacto. Entonces, igual ocurrió con las empresas estatales. La izquierda las entregó chatarra, basura. Por eso Fujimori las remató a lo que había, donde está y cómo está. Así ¿Quién es. dejó donde está y cómo está a las empresas públicas? La izquierda, quebrada. Es, por ejemplo, Petroperú, que está quebrada. Si es vendida, ¿a cuánto la van a vender? ¿Como una gran empresa? No, se la va a tener que rematar como una empresa claro, quebrada. Que no sirve. Pues. Quebrada por la gente de izquierda. Entonces, y le echan la culpa a Fujimori. Fujimori remató lo que encontró lo que quebrado. no servía, digamos. Pero que destruyó a la izquierda. Muy bien. Yo quisiera, a señorita Leslie, en este momento tan difícil que pasa en nuestro país, ¿cuál debería ser o es el papel de la mujer en esta crisis tan aguda política, social y económica? Es una crisis muy fuerte la que vivimos, pero muchas mujeres nos siguen también. ¿Cuál debería ser el papel? ¿Qué deberían? ¿Qué nos caracteriza a las mujeres, no? Los hombres son fuertes en físico y obviamente no vamos a poder con la fuerza de un hombre. Estamos hechos tal cual, cada uno con sus virtudes y cualidades. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotras quienes realmente podemos decir somos mujeres? Es la fortaleza. Demostrado a través de los años. Tenemos que tener mucha fortaleza, inteligencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados en lo absoluto. Ahora ya no estamos en esos tiempos en los que hace años, ¿no? La mujer estaba en casa, se encargaba de la familia y el hombre salía a trabajar. Que ojo, eso pasó hace muchos años, ¿no? Eso no quiere decir que la mujer no trabajaba, porque el trabajo de ama de casa es sumamente arduo. Difícil. Pero la mujer es todista, puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces podemos salir adelante de muchas maneras y no hay excusa. No hay excusa alguna, excepto que tú no te lo propongas. La fortaleza y la inteligencia es una característica muy fuerte en las mujeres. Y hoy por hoy ni que se diga porque no hay excusa para no salir adelante. Entonces, la percepción que tiene tenemos que inyectarnos ese chip positivo, no el negativo, no el frustrante, no el que ya acabó todo, el que no sé qué hacer, el que dependo. No, ya fue. Tienes que cambiar de chip, inyectarte lo positivo. Muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Porque la mujer, dentro de todas las tareas difíciles que realiza ya como mujer, tiene que también buscar trabajo. Quería hacer una pregunta ya para ir finalizando, amigos del Pulso Político del señor Marcos Hinojosa. ¿Qué les podemos decir a los congresistas que en estos momentos están diciendo para sus adentros, personalmente, cavilando y pensando, y dicen, yo no voy a dejar de ganar mis 30.000 soles mensuales, yo no voy a votar a favor de la vacancia, yo me quedo en el Congreso, he invertido mi plata, he gastado plata, estoy empeñado, todo, pero ahora quiero recobrar y quiero ganar mucho dinero, 30.000 soles como congresista, más lo que me pasan por abajo algunas mineras,
no hay problema, yo me quedo. ¿Qué les podemos decir cuando se piensa en uno mismo y no en el país? Mira, hay un aspecto interesante que acaba de mencionar Leslie, que tiene relación con la identidad. Identidad es querer, amar a nuestro Perú. Queremos que nuestro Perú, nuestros hijos, nuestros nietos caigan en las redes comunistas. Acordémonos del libro negro del comunismo. 100 millones de muertos ocasionó Lenin, ocasionó Trotsky, Tito de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Queremos eso. De ninguna manera. Por ejemplo, mencioné anteriormente, si la fiscal de la nación filtrara algún elemento de convicción crucial, importante, para que los congresistas que están así, que no saben qué hacer, efectivamente, ¿no?, se decidan por la vacancia, que es lo mejor. Hugo Chávez, que salió del país, se fue a Bolivia, regresó. ¿Por qué regresó? Es cuestión de análisis. Porque su abogado transó con la fiscalía y la fiscalía le dijo que venga porque tal vez, mire, después de la investigación preliminar, sí o sí estoy seguro que va a ser colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque tiene mucho que contar, así como a Budayev, el empresario. Entonces, todos esos aspectos, si saliera a la luz, mire, vamos a tener un conocimiento exacto de la corrupción desde el primer momento. ¿Qué desde el primer momento? Antes del 28 ya estaba en Zarratea este tipo, ¿no?, hablando, haciendo las componendas, etcétera, etcétera. Y en relación a la premier, Betsy Chávez tiene mucho que aclarar. ¿Se acuerdan ustedes ese video que salió? El periodismo ha hecho inteligencia sostenida. Que Pedro Castillo ingresaba a su departamento, no, preguntémonos por qué ingresaba. Tal vez vaya a decir que para coordinar, bueno, tal vez sea eso, ¿no? Pero ingresaba a su departamento a altas horas de la noche y su enamorado que negaba y tantas cosas más. Y ella, lo que ayer hablaba todo con una cara pues de no sé qué, ahora es mansa paloma, la paloma mensajera. Y ahora, eso no lo podemos soportar. Para ir finalizando también, al señor Viñez, quería hacerle una pregunta. En el caso de que, bueno, esta es una cavilación mía, porque realmente tengo que ir yo, como señorita Leslie, más allá de lo evidente. Yo creo que Castillo está preparando la segunda posición de confianza para el lunes o martes, antes del día del debate, para poder cerrar el Congreso. ¿Comparte esa opinión, señor Viñez, o no? No puede. No puede, pero de un sujeto como este, no puede, legalmente, claro, no puede. Legalmente no puede, pero conociendo a una persona inescrupulosa, inmoral, como Castillo, se puede esperar cualquier cosa de él. Y ahí es lo que yo siempre invoco. Defendamos la independencia de poderes. Así no nos gusten muchos de los congresistas que son desastrosos. Hay buenos congresistas. Defendamos al Congreso, que se mantenga el Congreso y el Poder Ejecutivo para que haya la independencia de poderes. Se vaca Castillo y luego se puede definir si el Congreso nuevamente se elige, pero siempre debe estar los dos poderes, que son los que nos defienden de la esclavitud, del abuso del poder, de la dictadura, de la esclavitud, tanto económica como... El control de poderes. Lo que tú mencionas, Alfonso, no puede poner, pero va a pretender, pero Tudela, la congresista Tudela, ya denunció a los ministros que firmaron el acta de Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque ellos, de acuerdo a la ley, son solidariamente responsables de lo que han firmado. ¿Y qué han firmado? El retiro del Congreso. Y eso, el Tribunal Constitucional ha sido claro. El Congreso es el único poder que puede hacer referéndum constituyente, adelantar, etcétera, etcétera. Así es. Yo quería ya, para finalizar también, a la señorita Leslie, con su valiosa opinión,
¿realmente compartes también la opinión o no crees que Castillo se atreva a cerrar el Congreso antes del debate de la vacancia, ¿no? No creer, obviamente que sí creo. Literalmente. Muchas cosas no han estado permitidas y él se zurró. Se ha hecho. Y lo ha hecho, se lo han permitido y nadie ha dicho nada. La Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas y Policiales, la verdad, es una gran esperanza. Pero, ¿qué sucede? Tampoco hay unión entre ellos. No hay identidad. Entonces, esa sería nuestra única esperanza. Pero con respecto a tu pregunta, la respuesta es obvio. No necesitas ser vidente para ver algo tan evidente, ¿no? Él puede hacer lo que quiera, lo que plazca. Él en su mente está a hacer lo que quiera. No le interesa nada ni nadie. Así de simple. Entonces, y le permiten absolutamente todo. Y como vuelvo a decir, para mí todo esto ya está planeado. Es una estrategia literal, pero por parte de la izquierda roja. Porque eso es lo que nos está liderando ahora. Ahora, Vladimir Cerrón, no hay que subestimarlo. Es una persona que por las puras no se fue a Cuba a estudiar lo que estudió. Es una persona muy astuta, muy inteligente. Se libró de todos sus juicios, penas, de todo. Y él y otra personita más son los que manejan absolutamente todo. No hay que subestimar, no hay que subestimar. Solamente, efectivamente, mire, Leslie ha mencionado la Fuerza Armada que no tiene mucha identidad. Sin embargo, el 24 de septiembre, el presidente de Comando Conjunto, Gómez de la Torre, arequipeño, mencionó en su discurso, que lo puso así a Pedro Castillo, que la Fuerza Armada no permitirá que una ideología extraña a la nuestra ingrese al poder. Y que nuestra Fuerza Armada respeta la democracia y la Constitución. La esperanza es clara y esperamos pues que efectivamente Dios, patria y familia nos acompañe siempre. Amigos de Pulso Político, ya saben, ustedes pueden opinar con la altura que merece el programa. Nosotros no hemos calificado ni subjetivado a nadie y pueden colocar sus opiniones. Nosotros las daremos a conocer o también algo que a ustedes les interese publicar. Pulso Político. ¿Cuánto más se ha hecho? Hemos pasado. Sí.